Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal de Riku y JP. En este caso, antes que nada, antes de comenzar, quería agradecerles una vez más por haber llegado a los 1000 suscriptores. De verdad es algo que nos pone muy contentos. La verdad que lo hicimos bastante rápido en el canal, teniendo en cuenta lo que tardamos en Renji y siendo un canal en el que subíamos reacciones y acá no. Así que nada, de verdad estamos muy agradecidos y nos llena de ilusión estar creciendo así de rápido. Muchísimas gracias. Pronto, como dijimos en el video de Hanako-kun, subiremos un especial. Ya verán qué. Así que nada, ojalá que les guste. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el video. En este caso quería hablar de un manga que, si vieron el último video de mangas del mes de abril, habrán visto que finalicé, y es el caso de Death Note. Pero como saben, a mí me gusta dibujar, no lo hago tanto como quisiera, pero me gusta y bueno, decidí grabar un dibujo y hablar una vez que puedan ir viendo el proceso de cómo me fue quedando el dibujo. Tengo que decir, antes de comenzar en sí a hablar de la propia serie, que tardé un montonazo en este dibujo. O sea, me costó muchísimo. Primero en particular porque, bueno, soy muy lento dibujando, sobre todo en la PC, soy muy lento. Pero además, muchísimo detalle. La verdad que el dibujante del manga, Takeshi Obata, la verdad que siempre me pareció increíble cómo dibuja. Así que nada, traté de hacerlo lo mejor posible. Espero que se note. Igual, como siempre digo, yo no soy ningún profesional dibujando. Es algo completamente autodidacta, por decirlo de alguna manera. Y la idea de estos videos, como siempre, es hablar de determinada serie, de Note en este caso, mientras simplemente hay un dibujo mío de fondo. Pero bueno, nada, ahora sí comenzaré a hablar del manga, el cual son 12 tomos. Acá en Argentina fue licenciado primero por la editorial LARP hace ya unos cuantos años. De hecho, fue uno de los pocos mangas que LARP llegó a finalizar. Pero yo lo comencé a coleccionar con LARP, pero lamentablemente no pude terminarlo en ese momento, en esa época. Y mucho tiempo después lo volví a licenciar Ivrea, y ahí fue cuando yo decidí continuarlo. Y bueno, por suerte ahora lo terminé. ¿Sí? Tardé bastante en terminarlo, pero era un manga que, si bien yo ya lo he leído con anterioridad, esto ya lo he comentado varias veces, quería tenerlo sí o sí en mi colección. ¿Y por qué? Porque básicamente es un manga un anime, sobre todo en realidad, que siempre me ha fascinado, me ha gustado mucho. Sobre todo porque para mí durante mucho tiempo, y esto lo digo en serio, durante mucho tiempo no sabía que esto era un shonen. Yo lo consideraba un seinen por la crudeza de la narrativa que tiene, la historia, el mundo tan, en cierta manera, oscuro que nos presenta. Siempre pensé que era un seinen y básicamente cuando estaba saliendo yo todavía no estaba tan informado, ¿no? de las revistas en las que salen y todo eso. Para mí simplemente algo en esa época, cuando yo conocí Death Note, era un anime y punto. No lo relacionaba tanto con las revistas ni nada por el estilo. Y el hecho de tener una temática tan oscura, tan adulta, siempre me lo imaginé como un seinen. Tiempo después, bueno, no, descubrí obviamente que era un shonen. Pero bueno, nada, es una historia la cual es muy interesante, cómo nos presenta esta dinámica al estilo Sherlock Holmes, pero vista desde el lado de Moriarty, podríamos decirlo, del villano de Sherlock Holmes. Y cómo la mentalidad retorcida que tiene para buscar una pseudo justicia, en la cual se podría decir que vemos lo más bajo de la humanidad, porque estamos constantemente viendo cómo en realidad, en el fondo, todos es muy interesante de ver cómo en el fondo todos o muchos son hipócritas a la hora de decir lo que es la justicia para cada uno, pero mucha gente en realidad, si pudiera,
mataría a cualquier criminal, ¿no? Y es un debate muy muy interesante, y vuelvo a decir, para mí fue una de las primeras series que yo he visto, obviamente no estoy diciendo que es una de las primeras series que lo haya hecho, pero es una de las primeras series que yo he visto que ha presentado un debate tan interesante en donde la criminalidad está bien si es juzgada a muerte o no, e incluso donde no hay ni siquiera un lado bueno del todo. Si bien uno podría asociar que el bien en esta serie es L, o en el futuro son los discípulos de L, si bien uno podría pensar que ellos son el bien, están representados con estos personajes en la serie, son bastante también, estos personajes también en realidad están buscando lo mismo que Kira, o sea, también quieren sentenciar a muerte a lo que ellos creen que es el mal. Por eso la moralidad de la serie es un poco ambigua durante todo el tiempo, porque en definitiva, ¿quiénes son ellos para juzgar a alguien a muerte y por qué Kira no? ¿Quién les otorgó el poder en todo caso a L, a Niar o a Melo para hacerlo, y en cambio por qué Kira no? Si en definitiva el castigo es el mismo. Bueno, siempre me pareció muy muy interesante eso. Por otro lado, tengo que decir que hay algo en el manga puntualmente que siempre me pareció muy superior, o que está mucho mejor manejado, y es la ambigüedad, y esto es algo que también contaba en el video de mangas, la ambigüedad o más bien el oscuro final que tiene el manga, por el contrario del anime, donde si bien el final se podría decir que es exactamente el mismo, hay una clara diferencia en lo que es filosóficamente el sentido del final. Y es que si bien, obviamente voy a hablar con spoilers en este video, si bien terminan exactamente igual, podría decirse, ya que Niar logra descubrir a Kira, y Kira termina falleciendo en ambos finales, hay un hecho que hace que en el manga sea mucho más oscuro. Y es que si recuerdan, al principio de la obra y durante casi todo el tiempo de la misma, siempre se dice que los que utilizan una Death Note no van ni al cielo ni al infierno. Esto te da una cierta sensación de que, si bien no sabemos qué sucede con las personas que utilizan una Death Note, uno puede imaginar que en cierta manera puede llegar a ser un castigo el hecho de haber utilizado una Death Note por el hecho de haber asesinado personas con el uso de la misma. Y eso implicaría una especie de castigo para el portador, ya que en cierta manera no encontraría jamás la iluminación, por decirlo de alguna forma, y básicamente su alma o lo que sea que quede de la persona va a estar siempre vagando. Bueno, pero esto no es así en el manga, ya que si bien las palabras son las mismas, Ryuk le dice exactamente lo mismo cuando Kira consigue la Death Note, le dice: el portador de la Death Note no va ni al cielo ni al infierno. Sobre el final de la obra, Kira descubre que en realidad es que el portador de la Death Note no va ni al cielo ni al infierno, como ningún humano va ni al cielo ni al infierno, porque no existen. Y esto hace que, si bien el final de la obra sea el mismo, etimológicamente, al no haberlo agregado en el anime, esta resolución que tiene Kira hace que sintamos que en el manga en definitiva no hay castigo, a pesar de todo el destrozo que hizo. Sí, el personaje termina muerto, es cierto, termina muerto, pero más allá de eso, uno ve que al no haber nada después, la muerte es fugaz, es un momento, pero no hay ningún otro castigo, a pesar de haber cometido tanta destrucción y tanta muerte en el mundo. Si bien es interesante analizar esto, ya que en definitiva te pone como, bueno, en definitiva no hay lados ganadores en este combate, porque tanto para los buenos como para los malos van a tener el mismo destino, o sea, tanto para los usuarios de la Death Note como para
L, Nier o Melo o el que sea, bueno, Melo utilizará Death Note, pero más allá de eso, no hay ningún otro castigo una vez muerto. Y eso personalmente me parece mucho más interesante, porque te pone un mundo mucho más oscuro, donde en definitiva simplemente murió gente, pero nada cambió. No hay un lado bueno, no hay un lado malo. El anime creo que en eso decidió tomar partido. Puede parecer algo muy simple, algo muy chiquito lo que yo estoy nombrando, pero creo que hace una gran diferencia a la resolución de la historia, porque en definitiva te muestra para los que hicieron el anime cuál es el lado correcto. En cambio para el manga simplemente te dice, se murió, nada más, no hay castigo, no hay nada, simplemente la muerte, el vacío total. Y puede ser más oscuro incluso el hecho de simplemente desaparecer, ¿no? Pero al mismo tiempo también, para nuestra manera de entender lo que tendría que ser un castigo, también es mucho más light. No sé, es algo que se me hace a mí más suave, una dirección más suave que decidió tener el anime. Y es algo que quería nombrar, porque en definitiva creo que es importante esa diferencia. No sé, por ahí yo le estoy dando demasiada importancia y a ustedes les parece una tontería. Díganme, cuéntenme también ustedes qué piensan. Por otro lado, también otra cosa que siempre me gustó mucho del manga, y es una pena que en el anime no esté tan bien hecho. De hecho, mucha gente no le gusta esta parte del anime porque solo han visto el anime, y es todos los últimos tomos, que es básicamente desde que están Nier y Melo. Siempre me pareció una lástima que en el anime no pusieran todas estas partes, sobre todo porque Melo es un personajazo en el manga. Es muy interesante la parte del secuestro de la hermana de Kira, el hecho de cómo se dan cuenta del uso de la Death Note, el Shinigami que tienen junto con ellos. Siempre me pareció todo muy interesante, y me parece una pena que no estuviera en el anime, que fue, para mí por lo menos, y calculo que para mucha gente, el primer acercamiento que tuvimos con esta obra. Así que en definitiva sí recomiendo muchísimo leer el manga, pero teniendo en cuenta que es un manga que si de por sí en el anime hay partes que se hacen lentas, porque eso es algo que critico de Death Note, que es el hecho de que le dan demasiadas vueltas a veces a las cosas de manera incluso injustificada. Hay veces que sobreexplican o sobreanalizan los hechos que están sucediendo de manera que por ahí no tiene mucho sentido, o que incluso se entendía ya sin tanta explicación. Y lamentablemente el manga también peca de eso, e incluso un poco más, lo diría. Se hace por ahí un poco más pesado incluso de leer en algunos momentos. Pero creo que es un genial manga y estoy muy feliz de por fin, después de tantos años, tenerlo completo. En lo personal, como saben, Death Note, como dije antes, fue una de las primeras obras que vi y medio que me tomé en serio. O sea, si bien ya para el momento yo había visto Evangelion, yo había visto Akira, había visto Ghost in the Shell, que son series incluso mucho más complicadas que Death Note. Death Note lo que tuvo para mí fue que, si bien no trata de un tema filosóficamente muy complicado, sino es, como siempre, la lucha del bien contra el mal, sí lo expone de una manera muy inteligente. Y como dije antes, se vuelve la historia de Sherlock Holmes, pero con un tema moral incluso que invita al debate. Y mucha gente, es increíble, pero al día de hoy muchísima gente se pone del lado de Kira, porque en definitiva, como dije antes, no hay un lado correcto. El autor te está mostrando eso con el final que da en su obra. Y hay mucha gente que se pone del lado de Kira, mucha gente que está de acuerdo en que los criminales deben sufrir. De hecho, por algo hay lugares en el mundo donde existe la pena de muerte.
Entonces, siempre me parece un manga muy muy interesante. Incluso esto como algo gracioso, siempre es el anime que yo recomiendo para alguien que no suele mirar anime. Porque es una obra que no parece un anime, siempre me parece una historia policial con algo sobrenatural que la vuelve muy muy interesante y que le da un juego muy diferente a la mayoría de las obras de anime y manga. Así que nada, a mí me parece una excelente obra. Creo que de hecho de los mangas que realizó el autor junto con el dibujante, estos que suelen trabajar juntos, me parece para mi gusto el más interesante que hicieron, a pesar de que no estoy diciendo que las otras obras que hicieron no sean buenas, pero creo que es el más interesante que hicieron. Y como he comentado varias veces, si bien dije que para mí el anime manga que marcó, por decirlo de alguna manera, la década del 2010 al 2020, siempre lo digo, es Shingeki no Kyojin, creo que este fue lo mismo en la década anterior, del 2000 al 2010, ya que, como siempre comento, mucha gente se metió al mundo del anime y manga por esta obra. Esta obra, en definitiva, es innegable que tiene algo especial, algo que atrae. Y a mí me parece que está dentro de algunos de los elementos que di. Es innegable lo interesante que es la historia. Es imposible no verse identificado y es imposible también no cuestionarse a veces las cosas que dicen los personajes. Miles de veces, sobre todo si alguno ha sufrido algún delito en carne propia, lo han asaltado, lo que sea, miles de veces no ha sentido la furia o la bronca o incluso querer que haya una especie de justicia divina para que algo le pase al que te hizo ese mal. Yo por lo menos he sido víctima de algún hecho delictivo y puedo dar fe que uno cuando se enoja es capaz de decir cualquier cosa, pero al mismo tiempo también invita, como decía recién, al análisis de la otra postura, al análisis de la postura de L, hasta qué punto está bien, si en definitiva él quiere castigar de la misma manera a Kira, que lo pone a L o a L o a Melo o a Niar como alguien superior, e incluso la misma serie todo el tiempo lo relata como si fuera un simple juego para ellos. Y eso también me parece muy importante. Están más interesados en lograr atrapar a Kira por el hecho de es un juego, es una competencia, a ver cómo lo hacen, a ver quién lo hace, sobre todo en la parte de Niar y Melo, en vez de hacerlo por un sentido real de justicia, de tenemos que hacer esto. Y eso siempre me pareció muy muy interesante. Así que bueno, nada, esa es mi opinión sobre esta serie. Como digo, a pesar de que hayan visto el anime, recomiendo leer el manga por el hecho de que, lo que dije antes, ¿no? De que tiene algunos elementos que para mí lo ponen en una posición superior a lo que es el propio anime. Y sobre todo, si lo hacen, escuchen el genial host que tiene esta serie mientras lo leen, porque la verdad vale la pena leer el manga y estar escuchando la música instrumental de la serie de fondo. Así que nada, gracias gente, espero que el dibujo les haya gustado. Como dije, fui muy muy lento, hace como 3 semanas lo empecé. Pero nada, gracias y hasta la próxima. Bye bye.